3, versículo 10. Amén. Busquen su Biblia, encuentren ese versículo, vamos a dar lectura. Quisiera que todos leamos ese versículo porque es muy importante lo que la palabra nos dice. Amén. Colosenses 3:10 dice la palabra: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. En verdad, este es un camino que todos nosotros debemos andar y debemos caminar, ¿sí? Ir perfeccionando día a día, continuamente, para nosotros poder llegar a ser conforme a la imagen de quien nos creó, ¿sí? Ese es nuestro amado Dios. Yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo reaccionamos nosotros a los desafíos? Conteste usted mismo en su interior. ¿Cómo reaccionamos nosotros a nuestros desafíos? Porque en realidad, cuando nosotros comenzamos un periodo, un ciclo, a veces un año, nos ponemos metas, sueños, y a veces anhelamos. Nuestro anhelo es poder cumplir cada uno de ellos. Pero a veces vienen a nuestra mente obstáculos, argumentos que nos impiden llevar a cabo dichos proyectos. Y todos sabemos que la mente, los pensamientos, es un caldo de cultivo. Y todo depende de cada uno de nosotros, cómo lo alimentemos a nuestros pensamientos. Y a veces nosotros, cuando queremos alcanzar algo, siempre van a haber argumentos negativos y van a haber argumentos positivos. Pero a veces nuestra falta de conocimiento o nuestra falta de la palabra de Dios en nuestros corazones hace que los argumentos negativos venzan a los argumentos positivos. Sí, a veces nosotros comenzamos con todas nuestras fuerzas, pero en el camino encontramos circunstancias adversas que comienzan a modificar, que comienzan a cambiar nuestros pensamientos. Esos pensamientos de victoria que teníamos comienzan a convertirse en pensamientos de derrota, en pensamientos de desesperación, que terminan por arruinar lo que nosotros habíamos previsto o lo que nosotros habíamos preparado para poder hacerlo. A veces los estudiantes, por poner un ejemplo, se ponen una meta de poder terminar el colegio, seguir la universidad, luego seguir un posgrado, etcétera, etcétera. Pero a veces en el camino van poniéndose obstáculos que nos impiden poder lograr esos objetivos. Y esas ansias, ese ímpetu que usted tenía por alcanzar esa meta, se transformó en una derrota. Y eso lo lleva a usted a una depresión, ¿sí? Y nos comenzamos a desesperar y terminamos arruinando dichos proyectos. Amén. Yo tengo un ejemplo que está en Números, los capítulos 13 y 14. Ahí vamos a ver con qué perspectiva unos ven un momento de bendición y otros ven bajo otra perspectiva. Todos hemos de haber leído este capítulo de Números 13 y Números 14. Cuando el pueblo de Israel cuando Dios había sacado al pueblo de Israel y los había prometido llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. El pueblo de Israel había visto muchas victorias de la mano de Dios, milagros, comida cuando no lo había, agua donde no había. Pero Dios se había mostrado para su pueblo de esa manera, un Dios proveedor, un Dios que se llamaba Jehová Jireh. Amén. Entonces cuando Moisés ya había muerto, entonces cuando Jehová dice que habló a Moisés en el versículo 1 del capítulo 13, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán,
la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí Dios les estaba motivando a poder ir y realizar lo que Dios les había prometido. Tenían que ir a inspeccionar la tierra donde iban a poseer. Desde el versículo 17 al 20 dice la palabra: los envió Moisés a reconocer la tierra y les dijo: observad la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Aquí Moisés les estaba dando ciertas reglas para que pudieran ir e inspeccionar cómo era la tierra de Canaán, esa tierra que las iba a entregar. Amén. Ahora, nosotros a veces nos proponemos alcanzar una meta, y para alcanzar esa meta nosotros debemos contar con toda la respectiva información para poder alcanzar y llegar a conquistar lo que nosotros nos proponemos. Aquí Moisés les estaba dando especificaciones bien claras para que los espías que iban a investigar la tierra tuvieran mucha precaución de investigar todo lo que estaba a su alrededor. Ellos pasaron 40 días reconociendo la tierra, viendo cómo eran los habitantes, cómo eran las casas, cómo eran los sembríos, cómo era la tierra. Todo, pasaron 40 días investigando esa ciudad que Dios les iba a poseer. Después de los 40 días, regresan con las noticias a darlo a Moisés. Y en el versículo 27 dice que le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cuál fue ese fruto? Fue un racimo de uvas que una sola persona no la podía levantar. Tuvieron que usar 2 personas para poder llevar ese fruto a indicarle a Moisés. Aquí ellos se dan cuenta de que esa tierra donde fluía leche y miel era de mucha bendición. Era un campo en donde ellos podían ir, conquistar y tomar la bendición de Dios. Pero miren, más adelante dice: pero miren, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amén. Vieron las cosas buenas que tenía esa tierra, pero también comenzaron a experimentar las cosas negativas que tenía esa tierra. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿con qué ojos nosotros vemos lo que el Señor nos quiere entregar? ¿O con qué ojos nosotros vemos el proyecto que nosotros queremos alcanzar? Porque la bendición de Dios está ahí. Ellos habían experimentado todo lo que esa tierra les podía ofrecer, pero también había la parte negativa. Hombres muy altos, de alta estatura, gigantes, hijos de Anac. El versículo 31 dice: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es tierra que traga a sus moradores. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, dicen. O sea, no al parecer de Dios, sino a nuestro parecer. Ellos se veían como langostas. Así se parecían ellos delante de esos habitantes de Canaán. A nuestro parecer. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia. O queremos que todo sea color de rosa, pero a veces las circunstancias hay que vencerlas. Cuando hay murallas en nuestro camino, ¿qué tenemos que hacer? Hay que vencerlas, hay que derribarlas. Pero usted solo no lo va a poder hacer. Usted tiene que ir con Dios
a poder enfrentar esos obstáculos. Aquí ellos conocían perfectamente quién era Dios, cómo les había bendecido y cómo les iba a bendecir. Ahora, aquí había dos perspectivas, ¿verdad? Dos perspectivas, y de acuerdo a los ojos que estaban viendo, tenían conclusiones. Y de acuerdo a los ojos con que usted ve, va a llegar alegría a su corazón, va a llegar motivación a su corazón, o si ve con la otra perspectiva, a usted le va a llegar mal a su vida. Va a pensar que todo está mal y que no lo va a poder conquistar. Aquí estaban este grupo de 12 personas que fueron a inspeccionar esa tierra. Miren, pero cuando tenemos nosotros pensamientos positivos, podemos alcanzar muchas cosas espectaculares. José y Caleb tenían un espíritu de fe y de conquista. Y el Señor dice que nosotros también debemos tener ese espíritu de fe y de conquista. Porque mire, en el versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esa palabra que nos busca es animar a nuestros corazones. Los unos que decían, no Señor, no podremos conquistar porque allá son tierra de gigantes. Y a nuestro parecer parecemos langosta en presencia de ellos. Pero aquí había dos hombres, Josué y Caleb, que veían con otra mirada, tenían otra visión de lo que estaban yendo a enfrentar. Tenían un espíritu de fe y de conquista que eso no les limitaba nada. Por eso dice entonces, subamos ahora y tomemos posesión de ella porque más poderoso es el que está con nosotros. Y ese más poderoso que está con nosotros, ¿quién era? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Sí, en el capítulo 14, 24, dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, imagínense aquí cómo se da esas circunstancias en ese ambiente que estaban pasando. Mientras 10 estaban con un espíritu negativo, con un espíritu de derrota, con un espíritu de miedo, con un espíritu de temor, había otros hombres que tenían un espíritu distinto a esos 10. Y aquí dice el Señor, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque un poquito antes dice la palabra que Dios se enojó con ellos. Y los iba a exterminar. Pero cuando Moisés le clamó a Dios, cambió esa opción Dios. Porque dijo, ¿qué van a decir los pueblos vecinos? Que tú no pudiste llevar a tu pueblo a la tierra que tú les prometiste. Dice, está bien, pero no van a poder entrar esta generación a la tierra que yo les prometí. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu distinto al que Dios quería. Por eso en esta semana que estamos dedicadas a este nuevos 6 meses, nuestro espíritu y nuestra mente debe ser cambiada. Nuestro espíritu y nuestra mente debe ser renovada. ¿Renovada para qué? Para que Dios comience a obrar en cada uno de nosotros. Porque si estamos con un espíritu como que tenía el Caleb, dice que él fue en pos de él. ¿Cuántos de aquí necesitamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos que ir en pos de él? Porque sin él no hacemos nada. Porque sin él no somos nada, hermanos y hermanas. Por eso dice, tenemos que ir en pos de él, para que un espíritu noble nos sustente, como decía el rey David.
Volviendo a Colosenses 3:10, dice que revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. En la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan de la importancia de renovar nuestra mente y nuestro espíritu. Hay muchos versículos. Pero este proceso de renovación es esencial en el crecimiento espiritual. Escuchen esto. Esta renovación es esencial para el crecimiento espiritual. Y no solamente para el crecimiento espiritual, sino para poder tener madurez espiritual. Madurez espiritual. Que no seamos como esos niños fluctuantes que habla Efesios 4:14. Que apenas nos dicen algo, enseguida nos enojamos, o enseguida tomamos otro camino, o enseguida quitamos los ojos de Jesús y los ubicamos en otras partes. Eso habla Efesios 4:14, que no seamos esos niños fluctuantes, sino que la renovación va a permitir en nosotros un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. Por eso debemos ir renovando todos los días. Este crecimiento espiritual implica reemplazar patrones negativos e improductivos a patrones positivos y edificantes de los pensamientos de Dios. Es verdad que muchos de nosotros en el transcurso de la vida siempre nos han llenado con pensamientos negativos. Y eso se ha hecho un patrón en nuestras vidas. Y a veces ese patrón no podemos sacarlo de nosotros. No podemos porque está tan enraigado en nuestro interior que no lo podemos hacer. El renovar de la mente y del espíritu va para eso, para sacar esos patrones negativos que el mundo nos ha enseñado, para poder patrones positivos de parte de Dios. Si estamos dispuestos a quitar esos patrones negativos, porque siempre pensamos en cosas negativas, en que no puedo, no quiero, no deseo, no lo voy a poder, etcétera, etcétera. Renovar nuestra mente es un proceso continuo. Pero ¿sabe qué? Que requiere un compromiso para cambiar nuestros patrones de pensamiento y alinearlos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando estamos nosotros alineados con Dios, estamos en armonía con la palabra y la bendición de Dios. Entonces, cuando los patrones son cambiados en nuestras vidas, vamos alineándonos en la voluntad de Dios. Es un proceso que implica, escuchen esto, es un proceso que implica meditar constantemente en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dice la palabra que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y cuando la palabra comienza a entrar en nuestro corazón y en nuestra mente, va comenzando a cambiar patrones en nuestras vidas. Va comenzando a cambiar actitudes en nuestros corazones. Porque si nosotros podemos experimentar el cambio que Dios ha hecho en el transcurso de estos años en nuestras vidas, tenemos que darle la gloria al Señor. Porque en nuestras fuerzas no lo hubiéramos podido hacer. No lo hubiéramos podido hacer. Ha habido tantos cambios en mi vida, en mis actitudes, en mi manera de ser, que yo mismo me sorprendo y me pregunto, ¿cómo pude hacerlo? ¿Y sabe cómo pude hacerlo? Por la gracia y la bendición de Dios. Porque la palabra en nuestros corazones comienza a cambiar nuestras vidas. Pero denle un fuerte aplauso a Dios por eso, porque no solamente yo, creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado esos cambios de esos patrones que teníamos antes y que nos tenía atados, esclavizados al pasado y que no podíamos soltarnos porque los grilletes no nos dejaban. Pero con la bendición de Dios
Él rompe todo eso. Él quita todo argumento, derriba toda fortaleza. Y a través de la palabra nuestras mentes van siendo renovadas. Al renovar nuestra mente, podemos experimentar un mayor crecimiento espiritual. Isaías 26:3 dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando confiamos en Dios, Él nos llena de paz. Porque nuestros pensamientos están bajo la soberanía de Dios. Y cuando nuestros pensamientos van cautivos a Dios, la paz del Señor llega a nuestras vidas y a nuestros corazones. A veces no la podemos entender, pero la podemos sentir. Y a veces mucha gente se asusta al ver esa paz que nosotros como cristianos tenemos y las otras personas que no conocen de Dios no la tenemos. A veces ni uno mismo comprende esa paz que Dios pone en el corazón, esa seguridad de Dios en nuestras vidas que hace que nosotros podamos seguir adelante. En Romanos 7:25, el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo, todos sabemos lo que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Pero miren lo que continúa diciendo: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la naturaleza humana, esa es la naturaleza carnal. Y si nosotros no estamos llenos con la abundancia de Dios, con la abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿a cuál va a dirigir su mirada? Como dice el apóstol Pablo: yo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Pero mire, en Romanos capítulo 8, 6 y 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Tremendo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo decía. Porque cuando nos ocupamos de las cosas de la carne, de los deseos de la carne, nos está llevando ¿a dónde? A la muerte. Pero perseveramos en el Espíritu, ese nos lleva a vida y paz. Es en la mente donde debemos discernir por el Espíritu las diferentes voces que escuchamos. Hay tres tipos de voces que escuchamos en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿A cuál de ellas la escuchamos? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos nuestra voz o escuchamos la voz del enemigo? Para poder discernir la voz que debemos escuchar, debemos irnos renovando en el espíritu y en la mente. Porque si usted se quedó estático, usted no va a poder discernir cuál voz le está hablando a usted. Y a veces escuchamos la voz del hombre o la voz del enemigo, porque esas voces van de acuerdo a nuestros deseos. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, nos hacemos a un lado porque el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y a veces no queremos obedecerle. Y no queremos obedecerle porque nos cuesta, ¿sí o no? Entonces, por eso es muy importante ir renovando nuestra mente y nuestro espíritu. Pasos para renovar
la mente. Aquí tengo algunos. Dice primero, guardar la palabra de Dios en nuestras mentes. Eso es algo muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí? Guardar la palabra de Dios en nuestra mente. Colosenses 3, versículo 16, la parte A. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. A lo mejor nos podemos asemejar al pueblo de Colosas, porque Pablo les estaba diciendo eso a los colosenses, porque los habitantes de Colosa se estaban desviando a otras doctrinas y estaban comenzando a negar su fe. Y el apóstol Pablo, mientras estaba en la cárcel, les escribe esta carta juntamente con Timoteo. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones, mire, el camino va a ser recto y la verdad va a florecer. Porque la palabra de Dios está en su corazón y está en su mente. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si está la palabra en su corazón abundantemente, ¿cómo van a ser sus expresiones? ¿Cómo va a ser su hablar? ¿Cómo va a ser su decir? Amén. En Hebreos 4:12 dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace la palabra en su vida. Por eso es importante que la palabra de Dios sea guardada en nuestros corazones. De que todos los días nosotros podamos ir memorizando versículos. Y ese memorizar de versículos le van a dar a usted poder para poder hablar. Ese versículo le va a dar autoridad a usted para poder hablar. Es la palabra en su corazón. Porque la palabra dice, ¿verdad?, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Yo creo que aquí todos leemos la palabra, ¿verdad? Digan amén. Amén. Bueno, ese amén no fue tan convincente. Segundo, preparar la mente para la acción. Preparar la mente para la acción. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de Dios que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa ceñir? Ceñir significa apretar, ajustar, someter, controlar. Los lomos son la parte interior de la columna. Y nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, como dice Efesios 10. ¿Sí? Los lomos con la verdad. Se refiere a que nosotros alistemos nuestra mente para la acción. Es decir, para ejecutar aquellas metas y objetivos que Dios ha aprobado y que repercutirán exitosamente en nuestro comportamiento y en nuestro plan de vida. ¿Sí? Entonces Dios también no nos manda que solamente oremos, ayunemos, leamos la palabra, sino que también comencemos a poner por obra. Que podamos accionar de lo que nosotros vamos receptando de la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque ¿de qué sirve de que usted lea la palabra y la deje guardada en el corazón? Porque la palabra toma poder cuando nosotros hablamos. La palabra tiene poder y tiene autoridad. Porque guardada en el corazón no va a valer de mucho, ¿sí?
Tercero, derribar patrones negativos de pensamientos. Usted puede ahorita pensar, ¿no?, en su diario vivir y decir, ¿cuáles serán mis pensamientos negativos? Porque a veces se han hecho tan usuales, esos pensamientos se han hecho tan normales en nuestro caminar, que a veces ya lo vemos como algo nuestro, que ya es algo bueno, que ya es algo que lo debemos hacer continuamente. ¿Sí? Pero aquí dice que nosotros debemos derribar esos pensamientos negativos. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas de batalla? ¿Cuáles son nuestras armas de combate? ¿Cuáles son las armas de nuestras milicias? No son materiales, no son carnales, sino nuestras almas son poderosas en Dios, poderosas en el Espíritu. Porque eso en su mente y en su corazón va a comenzar a derribar fortalezas, a quitar toda altivez que se quiera levantar sobre usted para el conocimiento de Dios. Porque a veces la altivez llega a nuestros corazones que queremos decir, Señor, no, a este no ha dicho, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. A veces nos portamos altivos ante Dios pensando que podemos hacer mejor que Dios. Y eso no es así. Pero nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas, derribar argumentos y llevando cautivos nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos que nos hacen sentir derrotados, frustrados y lentos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál es su pensamiento que le hace ir lentamente en el conocimiento y el crecimiento espiritual? ¿Cuáles son esos pensamientos que a usted le estorban, que a usted le bloquean para que usted pueda leer la palabra, aprenderse versículos, orar con libertad, ayunar con frecuencia? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Se ha puesto a pensar que le hace caminar lentamente? A veces por la vergüenza del qué dirán, familiares, amigos, compañeros de colegio, de estudios, yo qué sé. Hablábamos en estos días de que a veces nosotros como cristianos escondemos la palabra de Dios, escondemos la Biblia. Y ahora como es muy fácil llevar en el celular, entonces ya no hay mucho compromiso, usted mete en el bolsillo y ya está. Pero llevar una Biblia, a veces ya casi ahora pocos lo hacen. Yo en realidad, como decía el pastor David el día lunes, yo también ando con mi Biblia. Claro que la tengo en el celular, pero para mí, para mi manera de pensar, más edificante es tenerle así la Biblia que tener en el celular, porque a veces en la Biblia en el celular casi no entiendo mucho. Pero yo aquí en la Biblia puedo subrayar, puedo poner apuntes, puedo anotar y tener ciertas referencias de la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que lentos en nuestro crecimiento espiritual. Estos pensamientos de no puedo, no soy capaz, los pensamientos de pecado y de tentación. Porque eso está rondando en su mente. El pecado, la tentación está en su mente. Y si usted le abre una puertita a eso, le va a atrapar y lo va a esclavizar. Y lo va a llevar a la muerte. ¿Sí? Los convertimos, esos pensamientos negativos con la palabra de Dios lo podemos convertir en pensamientos positivos. ¿Cómo? Cuando llevamos cautivos, amarrados, presos, sometidos a la obediencia de Cristo. Usted cuando luche con un pensamiento de ese tipo, ¿qué tiene que hacer? Declarar esta palabra. Declarar esta palabra. Señor,
en el nombre de Jesús, hoy llevo cautivo mis pensamientos a tu obediencia, Señor. Y va a ver cómo la esfera espiritual en su vida comienza a cambiar. Yo lo hago así y he tenido mucho beneficio. He tenido mucha bendición al declarar esta palabra que está en 2 de Corintios 3:5. Llevo mis pensamientos cautivos, Señor, a tu obediencia. Porque para el ser humano es facilito desviarse. Para el ser humano es facilito poner la mirada en las cosas que no nos traen bendición. Pero cuando le clamamos al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdame en este pecado, ayúdame en esta tentación, Señor, pero hoy en el nombre de Jesús llevo cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo. Y la esfera espiritual que está en usted comienza a cambiar. Y eso le va a dar fortaleza para poder decir no. Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa es la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. El poder decir no y ser capaz de poder ser radicales. ¿Sí? Cuarto, afirmar su identidad y la unidad con Cristo. ¿Sí? Es otro punto para ir renovando nuestra mente y nuestro espíritu. Afirmar su identidad y la unidad con Cristo. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? ¿Cuántos se creen hijos de Dios? Amén. Muy pocos, pero sí quisiera que todos dijeran, yo, Señor. Decir, yo, Señor, yo soy tu hijo. Porque miren lo que dice en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese hechos hijos de Dios es su identidad ahora. Y ese hechos hijos de Dios es la unidad que usted tiene con Cristo. Pero a veces no queremos asumir eso, de que nosotros somos llamados hijos de Dios. Aunque no lo merezcamos, pero Jesús ya lo hizo, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. A los que le hemos recibido y a los que creemos en su nombre. Amén. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí se imagina lo que Pablo está diciendo en esta parte? Ya tenía una identidad con Cristo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La unidad de Cristo con el ser humano. Eso le va a permitir ser renovado todos los días. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por usted y también por mí. ¿Ya? Entonces miren, aquí podemos ver que Dios nos está dando la identidad como hijos de Dios. Nos está identificando como sus hijos, como sus coherederos. Y a veces nosotros no asumimos que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no asumimos ser hijos de Dios? Porque a veces no estamos caminando correctamente. A veces estamos para acá o estamos para acá. Entonces no vale que me digan hechos hijos de Dios porque le estoy haciendo quedar mal. Pero cuando asumimos la identidad de que somos hechos hijos de Dios, nosotros vamos a comenzar rectamente en la verdad de la palabra de Dios. Digan amén, no se enojen conmigo, digan amén. Otro, ser radicales. 1 de Corintios 10:23. Ser radicales, ser determinados. El profeta Job decía en su libro, dice, determinarás una cosa y te será firme. Y en el camino resplandecerá la luz. Entonces nosotros para poder ser radicales debemos ser determinados. Y miren lo que dice 1 de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dios nos dio libre albedrío de poder decidir o de poder decidir. Todo es lícito, pero dése cuenta de lo que a usted le conviene y lo que no le conviene. Tiene que darse cuenta de lo que a usted le destruye o lo que a usted le edifica. Porque fácil es meterse a cosas que destruyen nuestra relación con Dios. Es fácil seguir pautas que nos sacan de la voluntad de Dios. Es fácil, pero no edifica. No es conveniente para usted meterse en esas cosas. El apóstol Pablo estaba aquí diciendo claramente, otra característica clave para ganar la batalla, para una mente eficaz y dinámica, es ser radical. Es decir, con firmeza, y determinación siempre. ¿Cuántos somos determinados de aquí? Digan amén todos, porque de aquí vamos a salir determinados a caminar correctamente, a ir renovando nuestra mente y renovando nuestro espíritu día a día, continuamente. En Efesios 4:13, el apóstol Pablo incluye una frase muy impresionante cuando define la meta del ministerio de la iglesia. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:13? Dice, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo lo que Pablo nos dice en Efesios. Hasta que lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa debe ser nuestra meta a cada uno de nosotros. Cambiando nuestro espíritu y nuestra mente, vamos a poder alcanzar a ser el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Esa es nuestra meta, de que nosotros día a día vayamos caminando, vayamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, en ciencia, en palabra, de que podamos someter esta carne al Espíritu y derribar lo que a nosotros nos puede desviar. Amén. Amén. Eso. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, dejen esta noche que el Espíritu Santo ministre su corazón. Hermana Priscila, si me ayuda, por favor. No se distraiga. Tenga ese momento de intimidad con Dios en esta noche. Permita que la presencia del Espíritu comience a regar esos ríos de agua viva por su interior. Levante sus manos. Dígale, Señor, aquí estoy. Con manos vacías vengo, Señor. Aquí estoy, dígale. Aquí está mi corazón, dígale, Señor. Dígale, aquí están mis pensamientos, Señor. Tú conoces todo mi ser. Oh Señor, permita que el Espíritu Santo comience a renovar su mente, su corazón. Permítale que Dios hable a su corazón en esta noche.